Bienvenidos a Sotaca, así damos inicio al recibimiento de Mandingo a Guatemala. Y ya estamos aquí, gracias a Dios. Buen viaje, todo bien y pues ahora sí que con un recibimiento muy bonito para la gente, gracias a todos los organizadores. Para toda la gente de Los Ángeles, saludos cordiales a todos los amigos de Los Ángeles. Ahí saludos, un abrazo y gracias por ahora sí que por la invitación a esta gran fiesta. Bienvenido a San Francisco del Alto. Un mensajito, un saludo para nuestra gente a la directiva de Los Ángeles, California. Claro que sí, un abrazo para toda la gente de por allá de Los Ángeles, California. Gracias por el apoyo. Ya llegamos, ya estamos aquí, ok. Un saludo, un abrazo fuerte. Aquí estamos contentísimos aterrizando. Llegamos, gracias a Dios, a todo dar. Saludo a toda la gente de Los Ángeles, California. Venga, Mario Esparza. Gracias, brother, gracias. Un saludito para nuestra gente en California, que aquí estamos filmando un DVD para ellos. Buenas noches. Buenas noches, yo soy Javier Esparza, tecladista y segunda voz de Mandingo. Saludos a la gente de nuestro público de California, de Los Ángeles, California. Un abrazo muy grande para todo el público por allá, de parte de Javier. Ciertamente de Azotaca, la producción, lo que son los organizadores. Mil gracias por el apoyo y por confiar en nosotros. Aquí estamos para complacerles. Gracias, venga. Muchas gracias. Bueno, saludos cordiales acá a nuestras amigas de La Consentida. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hoy sí me dejaron, no me llevaron. Saludos para nuestros paisanos. Muy bien, buenas noches a Producciones García. Muchísimas gracias por cubrir la llegada tan esperada del grupo Mandingo. Pues nos sentimos contentas como medio de comunicación, Radio La Consentida, formando parte de los acontecimientos más importantes de San Francisco del Alto. Y pues esta vez no podía ser la excepción. Así que muchísimas gracias a Sotaca y pues siéntanse contentos. El sueño de ustedes de hace quizás, no sé, meses o más, quizás años, porque deseaban un concierto internacional, hoy se ve hecho una realidad. Ya estamos a unas horas, así que buenas noches. Seguimos. Que ya llegaron, solo que como es fiesta patronal, hay fiesta ya, pero mañana van a estar ellos, entonces ya la gente ya están contenta, ya están en espera de ustedes y como digo, de verdad les damos la bienvenida, gracias por estar presente acá. Arriba la Sotaca, muchachos, está el sueño que hemos logrado. Gracias y mañana, entonces, sí pues van a estar mañana también, entonces ahí agradecemos también a Supercable y a todos los que estuvieron. Gracias también y a nuestros compañeros, quiero enviar el saludo a ustedes ahí, a Juan, a Pedro, a nuestra presidenta Catalina, gracias. Todo lo que se planeó es un sueño y todos dijimos, vamos a animarnos con Grupo Mandingo, allá lo tenemos.
Para todos los oyentes de los diferentes medios en esta tarde queremos agradecer a todos los que están en sintonía siempre en los diferentes lugares, tanto en la Unión Americana como también localmente, pues hablando en los diferentes departamentos donde llega nuestra señal de los diferentes medios de comunicación. El día de hoy, una buena tarde para todos. Vamos a llevar a cabo una conferencia de prensa con todos y cada uno de ustedes, como también a los diferentes medios. Hoy nos acompañan los diferentes medios de comunicación. Radio La Nueva 92.3 FM desde el departamento de Santa Cruz de Quiché, Ciudad de Guatemala, como también a Radio La Consentida en 99.7, es una estación local de este municipio, como también Sin Fronteras Radio en el 96.1 FM. Producciones García también está presente en esta tarde, como también a ustedes, señores de los hermanos mexicanos del grupo Mandingo que hoy nos acompañan en esta tarde, como también a los amigos de Azotaca, localmente de los que radican acá en nuestra comunidad de Tacajalbí, como también a los radicados en los Estados Unidos de Norteamérica, para todos, y a los también comunicadores sociales que hoy están presentes en esta tarde. Bueno, queremos dar inicio a la mini conferencia de prensa con ustedes, porque muchos son de nuestros hermanos pendientes y desde ayer pues venían reclamando, ¿verdad? Queremos escuchar las voces de las artistas, que también el artista pues hay que motivarlo, hay que apoyarlo, porque de hecho pues los medios pues es una forma de cómo premiar. Muchísimas gracias, señores. Una buena tarde a los que nos acompañan, los de la directiva Asociación Azotaca, a ustedes, hermanos mexicanos que hoy nos visitan también acá en este lugar conocido como San Francisco el Alto. Es la tierra del comercio, precisamente, así que esperamos que la estén pasando de lo mejor. Representando a Sin Fronteras Radio 96.1 FM, hemos hablado, quizás algunos acá en Guatemala hemos tenido la oportunidad de poder ver la biografía de ustedes. Aprovechando esa oportunidad que ustedes están acá con nosotros, queremos saber por qué el nombre de Mandingo, ¿verdad? Porque eso muchos se preguntan acá, Mandingo, pero ¿por qué? Entonces tenemos esa incógnita y aprovechando esta oportunidad en esta conferencia, queremos saber por qué el nombre de Mandingo. Bueno, antes que todo, agradecimiento para todos, de verdad gracias por el recibimiento. Mi nombre es José Esparza, yo toco el bass con el grupo y quiero agradecer a toda la gente aquí de San Francisco el Alto por ese recibimiento, por las atenciones, y pues ya estamos ansiosos de presentarnos esta tarde y por ahí más tarde también por ahí en la noche. A todos los radioescuchas de todas partes, un saludo muy grande para todos los amigos de Sin Fronteras. Y a la gente de todos los Estados Unidos, a la gente de Los Ángeles, California, que nos escriben mucho por allá, toda la gente de Guatemala que está laborando por allá en aquel país. Un saludo, un abrazo y gracias por la invitación a esta bonita fiesta. Y Mandingo pues viene siendo el jefe de una tribu africana que precisamente era el líder de la tribu y conquistó casi todo África. Ahora sí que se adueñó de África esa tribu. Entonces es el concepto de Mandingo, ser una de las tribus que, en este caso, uno de los grupos que conquiste territorios con nuestra música y pues gracias a Dios ahí andamos, hemos viajado mucho, hemos andado para arriba y para abajo y pues la verdad creo que por ahí más o menos es el concepto de ser un líder en la onda grupera. ¡Venga! Buenas tardes, yo soy Javier Esparza, tecladista y segunda voz de Mandingo, y bueno, pues estamos más que agradecidos, muy contentos de estar por acá. Anoche nos recibieron con fuegos artificiales y todo el show, una rica cena, ¿verdad? Típica de aquí del Guatemala. Muy sorprendidos, ¿verdad? con la hospitalidad que nos dan, cómo son muy... ¿cómo se puede decir? Muy amables con nosotros. Muchísimas gracias. Y saludos a la gente también de Los Ángeles, California, que próximamente nos vamos por allá. Estuvimos el año pasado por allá y hay mucha gente de Guatemala muy bien recibidos. Y primero Dios, empezamos la gira por allá, a lo mejor en abril, mayo. Haríamos algunas presentaciones por allá. Y bueno, estamos para servirles de parte del Grupo Mandingo. Así es, venga. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Mario Esparza, yo soy el vocalista del grupo y estamos contentos de verdad de estar aquí con todos ustedes. La verdad, gracias por el recibimiento también, bien agradecido. Ya sería la cuarta vez que visitamos por acá
tierras guatemaltecas y la verdad pues bien contentos de estar aquí con ustedes y bueno, de saludar de nueva cuenta como a don Pedro también, que tuve la oportunidad de saludar la vez pasada que venimos el año pasado, y pues contentísimos, ¿no? Entonces ya ansiosos de interpretar nuestra música esta noche. Ahí ya la gente nos está pidiendo varios temas, así que ya están en la lista para poder complacerlos a todos. Y muchas gracias por venir aquí a entrevistarnos un rato, y bueno, pues aquí estamos. Gracias. ¿Qué sigue? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Enrique Esparza, el guitarrista del grupo, y pues contentísimo de estar por segunda ocasión aquí cerquitas de donde venimos la vez anterior. Don Pedro, saludos a toda la gente que nos acompaña, gracias por estar aquí con nosotros, para que conozcan un poquito más de nuestra carrera musical. Y un saludo para a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Gracias por apoyar nuestra música, por querernos, a la gente que está viviendo por Estados Unidos también. Les deseamos lo mejor, mucha suerte por allá, mucho trabajo. Y pues aquí andamos echándole ganas. Gracias por todo, gracias por su apoyo. Otro de los significados de la palabra mandingo, como viene en el diccionario: inquieto, travieso, versátil. Es algo, una de las cosas que nos pueden identificar también como el nombre del grupo. Nos gustó el nombre y pues por eso lo pusimos también mandingo. Gracias, y aquí estamos para cualquier pregunta. Aquí estamos, gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Rey Luna, baterista del grupo, y bien contento por el recibimiento que nos dieron anoche, y hasta ahorita pues todo bien, muy bien, y los esperamos en la noche ya para el concierto. Bien tarde, en primer lugar agradecemos a Dios por tenernos con vida y estar acá presentes. Acá también al grupo Mandingo, bienvenidos a Guatemala, en especial a nuestro departamento de Totonicapán, nuestro municipio de San Francisco el Alto, y a nuestra bella comunidad de Tacajalbí. Nos sentimos felices el poder tenerlos a cada uno de ustedes. Por primera vez un gran concierto internacional en nuestra comunidad. Siéntanse felices, siéntanse gozosos de poder compartir esta felicidad, venerando siempre a nuestro patrono milagroso Cristo de Esquipulas. Mi nombre es Nicolinda y los saludo a través de la radio La Consentida, la frecuencia 99.7 de acá del municipio. Así que bienvenidos a ustedes de nuevamente, y en esta oportunidad hago una pregunta a ustedes. A ver cuál será. Vengan, estoy por acá. Bien, al respecto de mi pregunta sería el motivo o el por qué ustedes decidieron de poder llevar esa gran carrera musical. ¿Quién los inspiró? ¿Qué los motivó? ¿Por qué se dedicaron a esta profesión? Bueno, primero, antes de todo, pues estamos influenciados por nuestro hermano José Guadalupe Esparza de Bronco, el gigante de América. Él fue el que empezó todo el show, todo el merequetengue. Nosotros de niños lo mirábamos ensayar en la casa, y en su casa hay una Podaca en Nuevo León. Se ponían a ensayar, lo que es Bronco, ¿verdad? Eric, que en paz descanse, Choche, que en paz descanse, y por ahí Javier Villarreal y Lupe, nuestro hermano. Entonces ya dejaban de ensayar ellos y corríamos nosotros a empezar a hacer ruido también con los tambores y con la guitarra y todo. Y pues ahí yo creo que empezó esa espinita de querer ser algo en la música. Pero no fue hasta que ya tenía yo 16, 17 años. Andábamos trabajando con Bronco precisamente de ingenieros, como dicen, ¿verdad? De traer, subir y bajar los instrumentos. Y mi hermano Mario y mi hermano Javier, ellos ya Javi tocaba mucho el teclado en la casa, y Mario andaba de baterista en un grupo. Entonces Lupe se dio cuenta que era momento de hacer algo con sus hermanos, y pues nos propuso hacer el grupo. Nosotros encantados, porque pues luego dijimos, órale, vamos a darle. Y gracias a Dios empezamos a trabajar en bodas, quinceañeras, divorcios, de todo. Le hacíamos ahí con políticos y de todo, y pues gracias a Dios pasaron 2 años, y fue cuando nos propuso Lupe hacer el primer disco, que es Mandingo en el Camino, donde gracias a Dios empezamos con eso por ahí, con el pie derecho, ¿verdad? Con temas como Te vi con él,
ven, canciones que no pueden faltar hasta la fecha en nuestros bailes, en nuestros conciertos. Y pues así fue como empezó Mandingo, como un juego, y ahorita pues gracias a Dios seguimos trabajando, le damos gracias a Dios por permitirnos seguir haciendo música. Llevamos ya, ahorita precisamente estamos preparando un nuevo disco y esperamos también les agrade, y ya festejando 25 años de trayectoria. Y entonces así como te digo, empecé con 16 años, ahorita tengo 20 y pues ahí estamos, echándole ganas. ¡Venga! Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes a todos ustedes, mandingos, inquietos, versátiles, como lo dice su nombre. Exactamente hace más de 25 años, hablamos de los finales de los 80, más o menos como el 87 surge un grupo llamado Mandingo que empieza a tocar en diferentes fiestas sociales, diferentes actividades, y se da a conocer conforme pasan los años. Son más de 25 años de tenerlos cantándole al pueblo. Muchas canciones como Seguiré tus huellas, Niña de calcetas rosas, La tarea soy yo, Juntos, que es una de mis preferidas, por cierto, y que es un gusto poder conocer al cantante de esa canción, y demás temas que hemos escuchado a lo largo de todos estos años a través de los diferentes medios. Pues yo vengo representando Radio La Nueva 92.3, procedentes desde Santo Tomás Chichén, un municipio del Quiché. Hicimos un largo viaje para poder ver y compartir la música de Mandingo. Eso asegura que más tarde estaremos cantando con el alma. Pero algo que viene y surge también, que muchos quisieran saber, al igual que yo, todas las letras de sus canciones siempre han sido pegajosas, ya sean bailables como Bailándole, entre otros temas como Superamor, o diferentes temas como No compro amores, que es uno de los más escuchados y que a cualquiera le llega por diferentes situaciones que se viven en la vida. Nos gustaría saber si esas canciones que tienen ustedes son composiciones propias en cuanto a las diferentes letras que hemos escuchado, porque más de alguno son composiciones de otros artistas, pero las han acoplado a su género. Quisiéramos saber qué canciones han compuesto específicamente Mario, que a la vez viene siendo el líder de los hermanos Esparza. Nos gustaría saber cuál es la canción que escribió, que más le ha gustado y por qué lo hizo. Nos gustaría que nos comentara, y si es posible los demás integrantes, los que han compuesto algún tema, porque sabemos aquí hay músicos, pero aparte de eso hay buenos compositores que han escrito letra de diferentes canciones, que incluso las han interpretado Bronco en su momento. Pues hoy están compartiendo con nosotros y quisiéramos saber que nos respondan esa pregunta para toda la audiencia de Radio La Nueva 92.3. Claro que sí, gracias, primeramente, pues bueno, José Guadalupe, que es nuestro hermano, Lupe Esparza, ¿verdad? Que es nuestro hermano mayor de la familia, somos 12 en la familia, y bueno, él fue el que casi toda la mayoría. Yo creo que llevamos como 4 temas, situaciones así parecidas, y agradecer a todos los que nos sintonizan, a todos los que están La mano, un beso te dio y le pandemia, ¿verdad? El día de hoy pues ya inició ya el evento, ya pues ya se pone en caliente la situación por allá en ese bello lugar. Por lo tanto, bueno, por último, si hay alguien de ustedes quiere, pedirles, ¿verdad? Alguno de ustedes, pues si nos quiere cantar uno de los, los arreglos, éxitos musicales, pues el tiempo, y para despedirnos, ¿verdad? Muchas gracias. Queremos agradecer a todos los que nos sintonizan, a todos los que están pendientes siempre de esta conferencia. La canción de él, porque juntos. lo sé muy bien, te extrañaré. Será difícil para mí no estar contigo. Bien, bravo. Estoy con él. Yo picados para la noche. Y te vi con él y de la mano un beso te dio y le correspondías. Después te perdiste en su brazo bailando aquella canción que era mi preferida. Desde aquel rincón pude verte feliz y comprendí que tu amor, mi amor, para siempre perdí. A la noche vamos a escuchar más temas y eso nomás es un entre, ¿va?
Así es, gracias, y también quiero agradecer a la gente que nos apoya por medio de nuestro Facebook, para que la gente que no sepa dónde está nuestro Facebook, búsquenos como Grupo Mandingo, el que tenga la palomita azul es el oficial de nosotros, y de verdad muy agradecidos ahora que pusimos la foto de que llegamos aquí a lo que es el país de Guatemala, de volada una foto, llegó a 3,000 likes, y muy agradecidos con casi todo, bueno, pues casi mayoritariamente todos de Guatemala. Mil gracias por el apoyo que nos brindan y que todos agradeciendo la bienvenida, y muchísimas gracias por el apoyo, y bueno, estamos para servirles. ¡Venga! Gracias, un saludo para toda la gente también, claro, con mucho gusto a toda la gente que, como lo comenté ahorita, están en los Estados Unidos, a Los Ángeles, California, al señor Juan González por ahí, saludos, Perfumería Yareli, saludos, a toda la asociación, gracias, a toda la gente de aquí, de San Francisco el Alto, muchas gracias, a toda la gente de Tlacaja B, de verdad, mil gracias, señor Pedro, saludos, qué gusto verlo por acá nuevamente, y a toda la gente, a todas las radios, a Sin Fronteras, a La Nueva y La Consentida, gracias por tomarse su tiempo, Canal 7 también por ahí, saludos. Producciones García también, que están aquí tomando, gracias por tomarse su tiempo a venir ahora sí que a entrevistarnos, y muchas gracias a todos. Y también a toda la gente de Guatemala, no saben lo que se pierden, compadre. A todos los que están allá en Estados Unidos, no saben, compadre, qué bonito lo estamos pasando por acá, la comida, todo el show. Así que saludos a todos por ahí, suerte a toda la gente de los Estados Unidos, a Mario Galvito, algo así por ahí, saludos también. A todos los que me escriben en WhatsApp, que me están mandando saludos a todos en general para no fallarle a nadie, muchas gracias, y ya estamos aquí bien puestos para dedicarles toda nuestra música. Ahí por la tarde estaremos por ahí a las 5:30, y luego más tarde por ahí a las 12, no, creo que a las 11 por ahí, para que todo el mundo se vaya a bailar, a disfrutar, y les vamos a complacer, compadre, ¿ok? ¡Venga!